Creo que lo principal es arrancar con un mea culpa político, concejal Cancino, concejales de la bancada de la Colombia Humana, concejales compañeros de la bancada Alianza Verde, concejales de la bancada liberal, porque llegamos tarde a esta discusión, porque esto se tramitó en el Congreso de la República en un acto legislativo en la cual todas las bancadas en su momento estuvieron acompañando. 18 representantes a la Cámara de todos los partidos políticos hicieron parte de esa decisión y ahí tenemos que hacer un mea culpa. Llegamos tarde a esta decisión, tenemos que reconocerlo. Y gracias a las voces fuertes aquí en el Consejo de la actual ministra de Ambiente y en su momento de congresistas del actual pacto histórico, pudieron poner sobre la mesa la discusión algo tan importante como era esa ley, ese acto legislativo que se estaba discutiendo. Y entonces llegamos a la difícil situación, incómoda situación, de simplemente aprobar o negar una ley. Y la administración nos radica un proyecto de acuerdo, el 462. Y en el largo texto de explicación de motivos, lo que hace la administración es maquillar la ley 2199. Primera recomendación, que seguramente ustedes ya la hicieron y sus equipos también. Antes de leerse el proyecto de acuerdo 462, estudien y lean la ley 2199, que es la cual nos convoca para tomar esta decisión. Y es sobre esta ley que yo quiero hacer esta intervención, porque insisto, el proyecto de acuerdo lo que busca es maquillar lo que plantea esta ley, que al final esta ley es vinculante, al final esta ley está por encima de las decisiones que tomemos nosotros y las ordenanzas que se tomen en la Asamblea de Cundinamarca, y de ahí la importancia de poder discutir el contenido de la ley y no tanto el contenido del proyecto de acuerdo, a pesar que va a ser lo que se va a votar el día de hoy. ¿Qué es una conurbación? Muy sencillo, es ordenar la expansión urbana presente o futura. Hay momentos y ciudades en que ya se juntan con sus municipios vecinos y tiene que haber una asociación para organizar esa conurbación. Ese es un escenario. Otro escenario es, con el crecimiento que está teniendo cada uno de los entes territoriales, cada uno de los municipios, eventualmente nos vamos a juntar y empecemos a organizarnos. Y hay entonces dos tipos de asociatividad, considero yo. Es una reflexión que he hecho a lo largo del día escuchando las intervenciones de ustedes. Hay asociatividades orgánicas. Ahorita el concejal Libardo Asprilla hizo una exposición bien interesante sobre cómo fueron esas asociatividades de grupos indígenas, centenarios en nuestro caso, orgánico. Ustedes van a Copenhague en Dinamarca y cruzando un río, una especie, o la entrada del mar nórdico que hay allá, llegan a Malmo, que es una ciudad sueca. Y hay un proceso de asociatividad, hay un diálogo entre Malmo, sueco, Copenhague, danés, lenguajes, idiomas, monedas diferentes, pero se entiende la asociatividad orgánica, porque necesitan trabajar conjuntamente para poder prosperar. Y luego hay asociatividades impuestas, obligadas, a la fuerza. Y yo creo que el caso que nos convoca el día de hoy es uno de ese segundo ejemplo. Por supuesto que tenemos relaciones con Soacha, por supuesto que tenemos relaciones con Madrid, por supuesto que tenemos relaciones con Chía, y claro que debemos estar organizados, pero no a la fuerza. Y no es culpa de esta administración que tenga que implantarlo a la fuerza, es verdad. La ley de áreas metropolitanas impidió que Bogotá pudiera conformar un área metropolitana. Y si vemos las 6 áreas metropolitanas que hay en Colombia, vamos a encontrar unos casos exitosos de asociatividad orgánica, de cómo la expansión de un municipio núcleo, y eso no está mal. Recuerden ustedes la vitalidad, quienes no hayan nacido en Bogotá y vinieron aquí a estudiar o a construir una familia o a buscar trabajo, recuerden por qué lo hicieron. Porque esto es un polo de atracción, como lo es Medellín, como lo es Valledupar, como lo es Bucaramanga, como lo es Barranquilla. Y la asociatividad orgánica tiene algo de magia, porque al final la asociatividad es inherente a la condición humana, lo hablábamos ahorita con el concejal Samuel Arrieta. Pero cuando es impuesta, cuando es a la fuerza, cuando es obligada, desafortunadamente llenamos unos vacíos, con vacíos más profundos, con vacíos más grandes, y yo considero que desafortunadamente esta es la situación. Y no sé si se han preguntado ustedes, estimados concejales y concejalas de esta comisión,
¿Por qué en el área metropolitana del Valle de Aburrá el departamento de Antioquia no hace parte de ella? ¿O por qué en Bucaramanga el departamento de Santander no hace parte del área metropolitana? ¿O por qué en el caso del área metropolitana de Barranquilla, con los municipios vecinos y aledaños, el departamento de Atlántico no hace parte de ella? Porque hay unas jerarquías administrativas, porque hay un orden de las cosas, porque los entes territoriales en un sistema supuestamente descentralizado como es el nuestro, busca darle esa fortaleza a los municipios. Porque nos hemos inspirado en sistemas municipalistas como el francés, como el español, a pesar de que tenemos muchísimos menos municipios que estos países que menciono. Y ahí hay entonces un desbalance, cuando aquí se pretende que la región metropolitana es con el departamento, poniendo por encima los intereses de los municipios, y por más de que nos traten de convencer o de maquillar, que aquí lo que se busca es generar esa igualdad, lo que se está haciendo es el contrario. Porque el departamento tiene funciones diferentes a lo que tienen los entes municipales. Porque el desarrollo local es muy distinto a lo que debe ser el desarrollo departamental. Y que Bogotá no haga parte de ese departamento tiene otras discusiones políticas, conceptuales e incluso filosóficas. Pero aquí pretender que vamos a tener igualdad de condiciones con un departamento como el de Cundinamarca, que se sobrepondría frente a las decisiones de los demás municipios, considero yo que es un error. El exalcalde Paul Bromberg escribe en su columna del periódico El Tiempo: se está procurando consolidar una región sin vacíos geográficos, procurando. La ley 2199 permite que cualquier municipio, independientemente o no si hay una conexión geográfica, haga parte de la región metropolitana. Eso es un error mayúsculo desde el punto de vista de planeación, desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista del cuidado ambiental. ¿Cómo podemos pensar que podemos generar un trabajo conjunto con municipios que no están conectados? Puede que se dé, y por eso está procurando, y será responsabilidad del departamento, pero fíjense que eso es impositivo, no es orgánico. Es distinto cuando Bogotá habla con Soacha, cuando Bogotá habla con Chía, cuando Bogotá habla con Mosquera, cuando Bogotá habla con Madrid, y pone sobre la mesa las necesidades de asociarnos y luego resolver un tema jurídico de peso. Pero es distinto cuando aquí es a través de una región metropolitana como la que se nos está planteando. Frente a la autonomía, y aquí ya empiezo a entrar en el contenido de la ley 2199. Si bien nos mencionan unos hechos metropolitanos y los desarrollan, lo que es evidente es que lo que es evidente es que lo que es prioritario para esta región metropolitana son dos temas: la movilidad y el abastecimiento. Son los dos únicos frentes que le dan una funcionalidad a entidades existentes para que puedan funcionar. Mientras que se conforma el Consejo Regional, mientras que se determina quién es el director o directora de ese Consejo Regional, pueden empezar a operar la autoridad de transporte y la equivalente, la seguridad alimentaria y comercialización. Y es tan importante estos dos temas, y podemos discutir si lo son o no frente a otros, que la Secretaría de Movilidad, y aquí secretaria Yanira, usted tendrá una responsabilidad muy grande, va a servirlos o va a tener los servicios de esa región, de esa autoridad de transporte, y a su vez en Cundinamarca lo tendrá el de abastecimiento. Tendrán un plazo de 1 año para conformar estas autoridades que deben responder a los hechos metropolitanos. Pero ahí explícitamente dice en la ley que si no lo logran resolver en ese primer año, podrán seguir ofreciendo esa responsabilidad. Y entonces la Secretaría de Movilidad, que además le ponen una junta directiva, que son los alcaldes y alcaldesas de los municipios que hagan parte de la región metropolitana, tendrá que responder por lo que pase en la región, y lo mismo frente al abastecimiento. Quiere decir que estamos dando unas competencias, una autonomía frente a una decisión sencilla de la ubicación de Corabastos, por ejemplo. Y no con esto me estoy oponiendo que Corabastos no siga siendo parte de Kennedy, pero es una discusión que debemos tener en Bogotá, no una discusión que nos impongan desde el departamento de Cundinamarca. El concejal Manuel Sarmiento ha sido explícito sobre cómo hay unas normas de superior jerarquía y que van a condicionar los planes de ordenamiento y los planes de desarrollo. Y lo dice el artículo 14.
el plan estratégico y de ordenamiento de la región metropolitana y los lineamientos para la ocupación del territorio constituyen norma de superior jerarquía. Yo no soy abogado, concejal Arrieta, usted me explica mucho de estas cosas, pero esta ley está por encima de lo que decidamos aquí en el Consejo. En este sentido, y sin perjuicio de su autonomía territorial, los municipios deberán adecuar y ajustar sus planes de ordenamiento territorial y demás instrumentos de planificación. Es explícito que somos nosotros, en el caso de Bogotá y los demás municipios, en el caso municipal, quienes tienen que adecuarse a lo que ese Consejo Regional definirá. Y ese Consejo Regional además le dan unos lineamientos sobre desarrollar un modelo territorial regional, que claro que tiene sentido, por supuesto, pero entonces son los municipios los que tienen que adecuar a ese modelo territorial, y adicionalmente una planeación socioeconómica y un ordenamiento físico-espacial. Aquí evidentemente le están limitando y le están diciendo a los municipios que tienen que adaptarse, y a Bogotá, a ese modelo regional. Es entonces, si hago una pregunta frente a la ley, ¿es la conformación de un plan de desarrollo regional que, a diferencia además de los alcaldes y alcaldesas electos democráticamente que duran 4 años, tendrá vigencia de 6 años? Y en el artículo 22 encuentran quizá lo que es algo de lo que más se ha hablado el día de hoy, y es: en todo caso, la decisión deberá contar con el voto favorable de la Alcaldía Mayor de Bogotá y esto no es y la gobernación de Cundinamarca. Una pregunta muy sencilla que yo sé que han hecho acá. Levante la mano, por favor, ¿quién votó el 27 de octubre del 2019 por gobernador en Cundinamarca? Levanten la mano, es una pregunta muy sencilla. Y aquí nadie alzó la mano. Y le vamos a dar nosotros, quienes no votamos por un gobernador o gobernadora, la potestad de decir: oiga, eso no va. Y es más, llevémoslo a lo técnico, no a lo politiquero, llevémoslo a lo técnico. Y que no seamos capaces de convencerlos técnicamente que eso es bueno para Bogotá y para la ciudad. Nadie alzó la mano en este recinto de una pregunta tan sencilla: ¿quién votó a la gobernación de Cundinamarca el pasado 27 de octubre del 2019? No vi ninguna mano levantada. Y aún así le estamos dando ese poder a ese gobernador o gobernadora. ¿Cuántos años, concejal Celio, concejal Argote, concejala María Fernanda? ¿Cuántos años, concejal Álvaro, para lograr una descentralización territorial en nuestra ciudad? ¿Cuánto tuvo que pasar Jaime Castro en la Constituyente para poder demostrar la importancia de la descentralización e incluso tener el 1421, para bien o para mal? Y aquí, solamente con un artículo sencillo, que es el 22, dentro de la ley que es la que importa, le estamos dando y devolviéndonos décadas ese poder y facultad administrativa a alguien por quien no votamos. Y entonces se puede abrir otra discusión, pero la realidad, concejal Puentes, es que no votamos por gobernador o gobernadora, y le vamos a dar la facultad de veto si no le parece que algo que funcione para Bogotá se deba llevar a cabo. Esto sin duda es una supraalcaldía. Y entonces van a nombrar un director o directora con talento, no palanca. ¿Ustedes creen que eso va a funcionar? ¿Ustedes creen que aquí no va a prosperar? ¿Qué sector político se va a ganar semejante joya de la corona? Ser quien lidere la visión y la ejecución de las decisiones del Consejo Regional de una región metropolitana, donde además, y vean lo interesante, en los impedimentos no podemos ser concejales o concejales que hayamos ejercido el año anterior, funcionarios, etcétera, pero los congresistas sí. ¿Quién fueron los congresistas que desarrollaron esta ley? Bien pueden ser los directores de la región metropolitana. Y ahí entonces donde hay una coherencia política. ¿Cuál va a ser esa negociación? Y recuerden que van a ser periodos de 6 años. Por supuesto que los pueden quitar. Por supuesto que les podemos hacer control político en los consejos municipales y distrital. Pero es un poder es una supraalcaldía con los poderes nunca antes vistos en Colombia. Con poderes como, por ejemplo, ustedes van al artículo 33 cuando hablan sobre esa región, sobre esa autoridad de transporte, y establece explícitamente en el literal E: los peajes podrán instalarse sobre infraestructura existente o nueva dentro del ámbito geográfico de la movilidad
región metropolitana y corresponderá a la Agencia Regional de Movilidad, mientras que arranca la Secretaría de Movilidad de Bogotá, de conformidad con los estudios técnicos que haga parte para tal fin definir su ubicación. Dice además que no tendrá que no tendrá que tener autorización previa por parte de la Nación, que lo pueda hacer de manera autónoma. Pero más tarde dice el mismo litoral: estas mismas funciones podrán ser ejercidas por las entidades territoriales en la infraestructura o servicios de transporte de su jurisdicción que no hayan sido trasladados a la región metropolitana. Le pregunté ahorita al concejal Argote, le pregunté al concejal Celio, las veces que aquí en Bogotá han intentado tener o instalar peajes urbanos, ¿quién se ha opuesto? La respuesta fue el Consejo Distrital, por la razón que sea. Con este literal, en esta ley, le estamos habilitando la posibilidad que la Secretaría de Movilidad instale peajes urbanos en Bogotá. No estoy diciendo que no sea necesario, no estoy diciendo que no esté en contra. Lo que estoy diciendo es que es algo que debemos discutir en el Consejo Distrital. Lo que estoy diciendo es que nos están quitando facultades como una entidad, como una corporación que está pensada para hacerle control político y dar la visión de política pública en la ciudad. Y el literal E, lo pueden leer ustedes, del artículo 33, le da esa facultad. Luego me explicaba el concejal Manuel Sarmiento que la ley 1955 de 2019, que está dentro del literal, habla también de cobros por congestión y de sobretasa parqueaderos. Insisto, no es que no esté de acuerdo como vehículos de financiación, pero lo que me parece muy peligroso y delicado es que el Consejo Distrital, los concejales y concejalas electas democráticamente en Bogotá, sean quienes le estén quitando esa facultad al mismo Consejo. No porque no se necesite, sino porque el orden de las cosas es distinto, porque cuando es orgánico, cuando es conversado, cuando es trabajado es diferente a cuando es impuesto. E insisto, aquí está haciendo de manera impuestos. Hay impuesto a vehículos. Ya con esto voy cerrando, presidente, y le agradezco por hacer el uso del tiempo tan generoso. En el último capítulo se habla sobre, o en el penúltimo, perdón, se habla sobre patrimonio y mecanismos de financiación. Y les quiero leer el artículo 35, literal B. Los recursos provenientes de impuestos, tasas, contribuciones, tarifas, derechos, multas, permisos o cualquier otro ingreso que perciban ejercicio de sus competencias. Explícitamente hablan de subir 0.2 puntos porcentuales al impuesto a vehículos para financiar la región metropolitana. Entonces, creer que no estamos generándole un costo adicional a los habitantes es una mentira y es un error. Y sí, el gobierno nacional tiene que poner 75.000 millones de pesos que serán de libre destinación, pero por supuesto que tiene que ser la región metropolitana quien encuentre sus mecanismos de financiación. Y entre otros se plantea que así como pueden instalar peajes, se podrán cobrar valorizaciones. Y de nuevo, discusiones que debemos tener en este consejo, que por momentos coyunturales, económicos, sociales, debemos aprobar o rechazar, le vamos a transferir esa potestad a la región metropolitana, al consejo regional. Y allá tendrán la libertad, como lo plantea la ley, que aquí se está aprobando, no aprobando la ley, pero su ingreso, para que sean ellos y ellas quienes determinen esa valorización. Y sí, nos quitaremos un chicharrón, de acuerdo, porque ¿quién se quiere meter en valorización en una ciudad que tiene problemas económicos tan seguido? Pero es eso lo que queremos permitirle a quienes votaron por nosotros, a que nos quitemos la facultad de por lo menos discutir sobre la pertinencia técnica de la valorización. Esto es de fondo, por eso estoy citando la ley. No quiero citar el proyecto de acuerdo porque, insisto, es un maquillaje a esta ley. Y esta ley es la que estamos terminando de aprobar si aceptamos como consejo entrar a esta región metropolitana. Cierro entonces con esta reflexión. Hay que tener mecanismos de asociatividad, por supuesto. Debemos poder tener una relación cordial, conversada, entre lo que debe pasar en lo medioambiental, en la movilidad, en lo económico, con los municipios vecinos. Claro que sí. Debemos mejorar la calidad de vida a quienes se transportan 2 o 3 horas al día para poder trabajar o estudiar en Bogotá, por supuesto, pero hagámoslo al derecho. Que la CAR no haya sido parte de la discusión, como lo denunciaba el concejal Cancino, es de una preocupación profunda. La alcaldesa, a través de su secretario de gobierno, aquí le hizo una petición explícita a la bancada de Colombia Humana, del Pacto Histórico. No a nadie más, fueron ustedes. Y la respuesta de la ministra
fue impecable. Si usted de verdad cree que eso se puede hacer bien, retire este proyecto de acuerdo. Discutamos de fondo y tenemos una ministra que entiende de este tema y quiere hacer las cosas bien. Si es el caso, hay que revisar la ley de las regiones metropolitanas, que allá la responsabilidad política lo haga en el Congreso. Pero no cometamos el error que va a ser irreversible de aprobar este ingreso a esta región metropolitana que, insisto, es un mecanismo de asociatividad impuesta a la fuerza. Que el aeropuerto El Dorado, que es el corazón productivo de una región capital, que la vocación productiva de lo que es Bogotá y sus municipios vecinos debe girar alrededor del aeropuerto, que debemos pensarnos en una aerópolis, no esté en discusión, es una muestra de unas fallas técnicas profundas y que desaprovecharíamos en el mediano y largo plazo por hacer las cosas impuestas y de afán. Por esto, presidente, le pedí la verificación del quórum para poderles hablar a quienes toman las decisiones el día de hoy si se va a votar, y agradecerle de nuevo por el tiempo. Gracias, presidente.